Imagina un mundo creado con amor, lleno de vida y propósito, y ahora imagina que ese mundo se hunde en la corrupción, la violencia y la desobediencia. Esta es la historia de la humanidad y de la fe que la salvó. Con el paso del tiempo, la humanidad se multiplicó por toda la tierra. Los hijos e hijas de Adán y Eva, nacidos de un linaje que portaba tanto la imagen divina como la herida del pecado, llenaron los valles, los montes, los ríos y los llanos. No fue una expansión meramente demográfica, sino una migración del alma humana alejándose de su origen. Poblaron las ciudades nacientes y los pueblos que comenzaban a surgir alrededor de la agricultura, el comercio y la convivencia humana. Estas primeras civilizaciones, con sus rudimentarias leyes y estructuras sociales, fueron un testimonio del ingenio que Dios había implantado en el hombre. Sin embargo, ese mismo ingenio pronto se torció para servir a propósitos egoístas. La semilla de la rebelión plantada en el jardín del Edén echó raíces profundas y dio un fruto amargo y abundante. Con ellos, sin embargo, creció también la maldad. No era una maldad simple, ocasional, sino una corrupción sistémica y arraigada que se infiltraba en cada aspecto de la vida. La corrupción se arraigó en los corazones, y la bondad que había estado presente al principio empezó a desvanecerse como la luz del atardecer, dejando paso a una oscuridad cada vez más densa. La violencia, que comenzó con Caín golpeando a Abel, se institucionalizó. La codicia reemplazó a la generosidad, la envidia al contentamiento, y la desobediencia a la adoración gozosa. Estos males se propagaban como fuego en un campo seco, alimentados por los vientos del egoísmo desenfrenado. Los hombres y mujeres, dotados de conciencia y memoria de una edad dorada de comunión, empezaron a olvidar deliberadamente su origen, su relación con su Creador. Se guiaban únicamente por sus deseos egoístas, sus ambiciones personales y la búsqueda de placer a expensas del prójimo. La sociedad se volvió una lucha darwiniana por el poder y el placer, donde el más fuerte oprimía al débil y la virtud era considerada una debilidad. Cada pensamiento del hombre, en su intimidad más profunda, estaba orientado de continuo hacia la injusticia y la rebelión contra Dios. Lo que había sido creado con amor y propósito divino, un mundo que declamaba la gloria de su Hacedor en cada amanecer y en cada constelación, se había vuelto un escenario de dolor, confusión y sufrimiento autoinfligido. La tristeza de Dios no era comparable a la nuestra, efímera y often egoísta. Era una profunda aflicción, un lamento silencioso por la criatura que él había formado a su imagen, un corazón entristecido al ver a sus hijos perderse voluntariamente en la oscuridad laberíntica de su propio pecado. Era el dolor de un padre cuyo hijo se autodestruye, combinado con la justicia perfecta de un juez que no puede mirar el mal con indulgencia. Aún así, incluso en su tristeza infinita, Dios no abandonó su plan redentor. Su justicia, que demandaba un juicio sobre la maldad, se combinaba inextricablemente con su misericordia, mostrando que la perfección divina no solo castiga el error, sino que también ofrece caminos de redención, un escape para quienes anhelan la luz. Decidió limpiar la tierra de la corrupción que había consumido a la humanidad como un cáncer, pero no quería abandonar a quienes permanecieran fieles, a aquellos que, aunque imperfectos, caminaran en rectitud y obedecieran sus mandatos. Así, en medio de la maldad y la violencia generalizadas, apareció un hombre que destellaba como un diamante en la negrura, Noé. Dios vio en él una rectitud no inherente, sino derivada de su fe. Vio en su corazón un deseo genuino, aunque probablemente titubeante a veces, de servir y obedecer. La Escritura lo define de manera poderosa y elocuente: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta gracia no fue un capricho divino, sino la respuesta a un corazón que se inclinaba hacia Dios. En Noé, Dios encontró el recipiente de la esperanza de la humanidad, el arca simbólica de la fe que sobrevive al diluvio del pecado. Aunque no era perfecto, como quedaría demostrado más tarde en un episodio de embriaguez, caminaba con Dios, confiaba en sus palabras y obedecía cada mandato divino. En un mundo donde la maldad era la norma y la burla a lo sagrado el pasatiempo favorito, Noé se destacó como un faro de esperanza solitario, demostrando que la fe y la obediencia pueden surgir y florecer incluso en la oscuridad más profunda, nutriéndose solo del agua de la promesa de Dios. Dios habló a Noé y le dijo: «He decidido traer un diluvio sobre la tierra, un cataclismo de aguas desde lo alto y desde lo profundo, porque toda carne ha corrompido su camino. La medida de su iniquidad está colmada. Pero contigo estableceré mi pacto. Haz un arca de madera de gofer, en ella vivirán contigo tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos y con los animales que yo te mandaré, de toda especie y pareja». El mandato era monumental, aparentemente absurdo. No había mar Narvaí, ni indicios de lluvia torrencial en el horizonte despejado. La fe de Noé se enfrentó de inmediato a su primera y más grande prueba: creer lo increíble porque la fuente de toda verdad lo había dicho. Noé no dudó ni un instante. Su obediencia no fue ciega,
estaba iluminada por la confianza en el carácter de quien le hablaba. Y así comenzó la gran obra. Día tras día, durante muchos años, según la tradición, 120, trabajó incansablemente en la construcción del arca. Sus manos, alguna vez tal vez suaves, se llenaron de callos y grietas. Sus hombros, fortaleza de patriarca, soportaron el peso inmenso de las maderas. Sus ojos se tornaron rojos por la fatiga y la vigilancia constante contra los errores en las medidas divinas. Fue una labor de fe, un sermón mudo predicado con martillazos y serruchos. Durante todo ese tiempo, enfrentó el desprecio, la burla y la incredulidad de sus vecinos. Se convirtió en el hazmerreír de su generación. Los padres señalaban a aquel viejo loco a sus hijos como ejemplo de lo que no se debe ser. Nadie creía que un diluvio fuera a ocurrir. Muchos pensaban que Noé había perdido la razón, que su fe lo había llevado a la locura de construir un barco en tierra firme. Le preguntaban con sorna si planeaba navegar hacia las dunas del desierto. Pero Noé, imperturbable, permaneció firme. Cada medida exacta, cada corte preciso de madera, cada resina colocada meticulosamente sobre las juntas para calafatearla, era un acto de obediencia pura y de confianza inquebrantable en la palabra divina. Su trabajo no era solo físico, era primordialmente espiritual. Cada clavo clavado y cada tablón ajustado era un recordatorio tangible de que la voluntad de Dios es más grande que cualquier miedo, duda o presión social. Fue, además, un periodo de gracia, un ultimátum de 120 años en el que el mismo sonido de la construcción era una invitación al arrepentimiento. Ninguno escuchó. El día finalmente llegó. El cielo, sereno hasta entonces, comenzó a agitarse. Dios mismo cerró las puertas del arca, un acto solemne que simbolizaba el fin del tiempo de gracia y el inicio del juicio. Entonces, las lluvias comenzaron. No fueron simples lluvias primaverales, sino un diluvio cataclísmico, las cataratas de los cielos rompiéndose y las fuentes del gran abismo siendo abiertas. Un diluvio que cayó durante 40 días y 40 noches sin cesar, anegando la tierra, borrando toda señal de corrupción y violencia, tragándose montañas y valles, palacios y chozas por igual. Los cielos se oscurecieron, volviéndose de un gris plomizo y amenazante, los truenos retumbaron como advertencia última del poder divino desatado, y el viento azotaba con fuerza indescriptible, levantando olas que barrieron toda vida. El mundo se convirtió en una tumba acuática. Sin embargo, dentro del arca, en medio de la tormenta global, existía un universo de paz divina. Noé, su familia y los animales estaban a salvo, protegidos no por la solidez de la madera, sino por la promesa inquebrantable de Dios. El mismo viento que arrasaba la tierra impulsaba el arca sobre las furiosas olas. Mes tras mes, la espera dentro de la embarcación parecía interminable. El mundo exterior había desaparecido, solo existía el balanceo constante y el sonido del agua. Las aves que Noé soltaba buscaban en vano tierra firme, regresando agotadas. Los animales, en su instinto divinamente calmado, caminaban inquietos pero en paz, y los miembros de la familia de Noé se apoyaban mutuamente en oración y esperanza, viendo en el patriarca la fe que lo sostenía. Finalmente, después de muchos meses, las aguas comenzaron a descender lentamente, revelando las cimas de las montañas como islas en un mar infinito. El arca, guiada por la mano invisible de Dios, descansó sobre las montañas de Ararat. La espera continuó hasta que la tierra se secó por completo bajo un nuevo sol. Noé salió del arca junto con su familia y todos los animales que Dios había mandado. Su corazón, lejos de hincharse de orgullo por ser el elegido, estaba lleno de una gratitud y un asombro profundos por la misericordia divina que los había preservado. Lo primero que hizo fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de acción de gracias, un aroma grato a Dios que simbolizaba un corazón rendido. Conmovido por esta muestra de fe y gratitud, Dios estableció un pacto eterno con Noé y toda la creación. Prometió nunca más destruir la tierra con agua, colocando un arco iris en el cielo como señal perpetua de su pacto. Ese arco iris, la luz del sol fracturada por la lluvia, se convirtió para siempre en símbolo de esperanza, un recordatorio visible para todas las generaciones de que Dios cumple sus promesas, que su juicio va siempre acompañado de misericordia, y que la obediencia a Él es siempre recompensada con vida y pacto. La humanidad comenzó de nuevo desde esta nueva pareja primordial. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se dispersaron por valles, montañas y llanuras, llevando consigo la memoria del diluvio y las enseñanzas de su padre. Por un tiempo, el temor a Dios estaba fresco en sus mentes. Sin embargo, la historia humana, lamentablemente, volvía a repetirse. La naturaleza pecaminosa no había sido erradicada por el agua, solo había sido contenida temporalmente. La soberbia y el deseo de poder se elevaban de nuevo, como una mala hierba persistente, en los corazones de los hombres. En la llanura de Sinar, decidieron construir no solo una ciudad,
sino una torre cuya cúspide llegue al cielo. Buscaban ser como Dios, imponiendo su propia voluntad y gloria sobre el mundo. Su motivación no era la adoración, sino la autoglorificación: hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La Torre de Babel fue el primer monumento al humanismo secular, a la creencia de que la humanidad puede alcanzar el cielo por su propio esfuerzo, sin necesidad de Dios. Su arrogancia era tal que creían poder dominar todo a su antojo, ignorando los límites de su humanidad creada y la autoridad divina suprema. Dios, viendo su soberbia colectiva, pronunció un juicio que era a la vez correctivo y misericordioso: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Sus corazones se apartarán de mí para siempre, y su orgullo los llevará a la perdición. Entonces, en un acto de gracia disruptiva, confundió su lengua, haciendo que dejaran de entenderse entre sí. El sonido de la construcción se vio reemplazado por el caos de idiomas incomprensibles. La cooperación se volvió imposible. Los grupos que podían entenderse se alejaron de los demás, y Dios mismo dispersó a los pueblos por toda la tierra. La ciudad quedó incompleta: Babel, confusión, un monumento al fracaso de la ambición humana sin Dios. De este juicio nació la diversidad de lenguas, naciones y culturas que pueblan la tierra, demostrando que la soberbia humana siempre encuentra límites infranqueables ante la justicia divina. Esta lección sería recordada por generaciones como advertencia eterna: la unidad sin humildad, el poder sin obediencia, el progreso sin Dios, siempre lleva a la dispersión, la confusión y al fracaso. Pero el plan redentor de Dios no se detuvo en Babel. Entre la dispersión de los pueblos y la confusión de lenguas, Dios eligió a un hombre de la línea de Sem, de la descendencia de Noé. Su nombre era Abram, luego Abraham, que significa padre de multitudes. Abraham era un hombre que, en medio de un mundo politeísta, escuchó la voz divina y confió plenamente en ella. El llamado fue claro y desafiante: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Era un llamado a dejar atrás toda seguridad identitaria, cultural y familiar. Pero la promesa era aún más grande: haré de ti una gran nación, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham obedeció sin vacilar. Dejó atrás la poderosa Ur de los caldeos, todo lo conocido y seguro, avanzando hacia lo desconocido y lo incierto con una fe que superaba cualquier miedo humano. Caminó por desiertos áridos, cruzó ríos crecidos, enfrentó escasez de alimento y agua, guerras entre reyes, y el desafío constante de creer en una promesa que, humanamente, parecía imposible: ser padre de multitudes siendo un anciano con una esposa estéril. Sin embargo, nunca perdió la confianza en Dios. Su vida se convirtió en el ejemplo paradigmático de fidelidad, paciencia y obediencia. Cada decisión, desde la separación de Lot hasta el interceder por Sodoma y Gomorra, cada sacrificio, como el del hijo de la promesa, Isaac, y cada prueba que enfrentó, fue guiada por la promesa de Dios, quien nunca fallaba en cumplir lo que había prometido, aunque su timín fuera perfecto y diferente al esperado. Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Este principio de la justicia por la fe se convertiría en la base de toda la redención futura. De Abraham y Sara, en su vejez y por milagro divino, nacería Isaac, el hijo de la promesa. Isaac, a su vez, engendró a Jacob, a quien Dios llamaría Israel. Jacob, aunque inicialmente un suplantador, luchó con Dios y prevaleció, aprendiendo a depender de la gracia divina. Sus 12 hijos, cada uno con su carácter y errores, formarían las 12 tribus de Israel, el pueblo escogido por Dios para ser el custodio de sus promesas y el linaje del Mesías. Cada generación enfrentó desafíos y pruebas únicas: la rivalidad entre Jacob y Esaú, la envidia entre José y sus hermanos, la hambruna que llevó a Israel a Egipto. Pero también recibió bendiciones que se cumplían a lo largo del tiempo, tejiendo un tapiz de providencia divina. La cumbre de la fe de Abraham, y la lección más profunda para todas las generaciones, se dio en el monte Moría. Dios probó a Abraham pidiéndole que ofreciera a Isaac, el hijo único, el hijo amado, el hijo de la promesa, en holocausto. Era una petición que parecía contradecir todo lo que Dios había prometido y todo su carácter. Sin embargo, Abraham, con un corazón destrozado pero confiado, obedeció. Creía que Dios era poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos, si fuera necesario. Su fe trascendía la comprensión humana. En el último momento, cuando el cuchillo estaba en alto, el ángel de Jehová detuvo su mano y proveyó un carnero sustituo en el matorral. Dios demostró que no deseaba la muerte del hijo, sino la obediencia del padre. Que la verdadera adoración no es el sacrificio humano,
sino la rendición total de la voluntad. Que la obediencia basada en la fe trae vida, protección y bendición. Esa acción de fe se convirtió en un ejemplo eterno para todos los que buscan caminar en rectitud y confiar en la voluntad divina, incluso cuando es incomprensible. Era una sombra profética del día en que Dios no detendría su mano, sino que entregaría a su propio Hijo único y amado como sacrificio sustitutivo por toda la humanidad. El plan de Dios continuaba de manera inexorable, y sus promesas nunca fallaban. Desde la creación perfecta hasta la caída, desde el juicio del diluvio hasta el pacto con Noé, desde la confusión de Babel hasta el llamado de Abraham, cada historia revelaba un ritmo constante. Aunque el hombre cayera una y otra vez en la corrupción y la autosuficiencia, Dios siempre tenía preparado un camino de redención, un remanente de gracia. Su justicia y su misericordia coexistían en perfecta armonía, mostrando que incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, la esperanza nunca se pierde porque está anclada en el carácter fiel de Dios. Cada acto de obediencia, desde el martillo de Noé hasta la fe de Abraham, cada momento de fe en medio de la duda, y cada promesa cumplida meticulosamente, demostraban que Dios camina con aquellos que le buscan de corazón y confían en Él, y que su plan para la humanidad es eterno, perfecto e inquebrantable, más allá de la comprensión humana limitada. Con el paso de los años y las generaciones, Dios comenzó a revelar un propósito más profundo y glorioso para su pueblo. No solo buscaba justicia externa o rituales vacíos, sino formar un pueblo que reflejara su amor, su fidelidad inquebrantable y su santidad absoluta. Serían un reino de sacerdotes y una nación santa, un faro para las naciones que aún caminaban en la oscuridad de Babel. Cada patriarca, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, cada historia de fe y de fracaso redimido, era un hilo vital en la gran trama divina que, a través de este pueblo, llevaría a toda la humanidad hacia la redención final. Las pruebas en el desierto, las guerras contra pueblos idólatras, los sacrificios personales, las migraciones forzadas y los años de espera, todo tenía un propósito divino oculto en su momento, pero claro en la perspectiva eterna. La historia de la humanidad no era simplemente una cíclica narrativa de caída y destrucción, sino una historia de aprendizaje, crecimiento, paciencia y esperanza redentora. Cada lección enseñada a través de la vida de estos gigantes de la fe, la obediencia que salva, como en Noé, la fe que justifica, como en Abraham, la sumisión que bendice, como en Isaac, la transformación por la gracia, como en Jacob, mostraba que la obediencia, la fe y la confianza absoluta en Dios producen frutos que trascienden las generaciones, que bendicen a todas las familias de la tierra y que culminan en la venida del Hijo prometido, la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente, el verdadero arca de salvación y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La historia continuaba, y el Dios fiel seguía guiando a su pueblo hacia su perfecto y glorioso cumplimiento. ¿Quieres más contenido así? Suscríbete para no perderte nada y déjanos un like si crees que la obediencia y la fe siguen cambiando historias hoy. Gracias por ser parte de esta comunidad.